Hola chicos, ¿cómo están? Realizaremos la segunda práctica dirigida para Admisión San Marcos. Para ello haremos uso de una guía de repaso de la Academia Aduni, donde suelen venir preguntas muy parecidas o típicas a las que se presentan en el examen de admisión a la Decana de América. Bueno, espero que el video contribuya a tu conocimiento y que cada día estés más cerca de alcanzar tu meta, que es ingresar a San Marcos. Comencemos con la práctica. Segunda práctica dirigida. Durante el estado G sub 0, las células se caracterizan por... Bueno, entonces nosotros nos concentramos en esta parte de aquí, estado G sub 0. Automáticamente, al leer esta parte G sub 0, nuestra mente se ubica en el tema de ciclo celular, ¿está bien? Porque en el tema de ciclo celular se habla de el estado G sub 0 o la fase G sub 0. Entonces aquí está el ciclo celular. El ciclo celular, digamos que son las etapas por las que pasa la célula desde que nace hasta que se divide, ¿está bien? O también por ahí has escuchado que son las etapas de la célula desde que nace hasta que muere. Bueno, nosotros podemos decir entonces que el ciclo celular se divide en dos etapas. Una etapa de azul, que es la más grande de todas, que se denomina interfase. Y otra etapa, que es variable, la división. La división. En verdad ambos varían, tanto la interfase como la división suelen ser variables en tiempo. Durante la interfase, que normalmente es la etapa más larga, la célula experimenta la etapa G1, donde existe un aumento del tamaño y también síntesis extensa de proteínas. ¿Está bien? Se duplican contenidos pero diferentes a los cromosomas. ¿Está bien? Luego viene la etapa S. Aquí ya no existe una síntesis extensa de proteínas, sino que los cromosomas que aún no se duplicaban, aquí se van a duplicar. Seguramente también has escuchado aquí que en la etapa S ocurre la replicación del ADN, pero cuando el ADN se replica, entonces obviamente eso va a dar origen a una duplicación del cromosoma en el futuro. Y en la etapa G2 existe también una síntesis de proteínas no tan extensa como ella. Acá comienza a condensarse la cromatina y pues se está preparando para la siguiente etapa, que sería la división, que en este gráfico me indican que es mitosis. Sin embargo, existe una etapa especial denominada G sub 0, donde la célula ya no continúa el ciclo para dividirse. Ya no se prepara para dividirse, ni duplica el ADN, ni nada. Esta célula se separa del ciclo y se dice que está en estado de latencia, en estado de quiescencia también se dice, en estado de reposo. Son las células que ya no quieren dividirse, que están recontra especializadas, como las células neuronas y también las células musculares. ¿Está bien? Entonces, si por ahí pues una célula muscular se elimina, difícilmente pues se va a volver a dividir. ¿Está bien? En cambio, si una célula del cabello se elimina, entonces puede dividirse más. Si una célula de la piel se elimina, se divide más, tiene más hijitos. Pero si nosotros, por ejemplo, nos cortamos un pedazo de músculo en nuestra pierna, ya no va a volver a crecer, ¿me entiendes? Porque son células que están en la fase G sub 0 y que ya no se dividen. A esto también suelen llamarlo como las famosas células no proliferativas, que ya no se dividen y que están en un estado de quiescencia, en un estado de apresión, ¿no? De latencia también se dice, ¿no? Entonces clave C. No tiene nada que ver con uso cromático, con cromosomas condensados, es con quiescencia, en la G sub 0. Se separa del ciclo. Neuronas y células musculares, recuérdalo. Siguiente etapa. Siguiente pregunta. La etapa en la cual la célula no está experimentando división se denomina. Podemos usar el mismo gráfico, ¿está bien? Y te das cuenta, pues, si la etapa que está aquí se denomina división celular,
aquí la célula se divide por mitosis o por meiosis. En este caso usa la mitosis. Entonces la etapa en la cual no se divide es esta grande de azul, que vendría a ser la interfase. Entonces la clave es interfase. Tú te preguntarás, entonces, en la interfase, ¿qué sucede? Como te dije, básicamente la célula crece en tamaño, sintetiza proteínas, duplica cromosomas, se prepara para la división. Aún no se divide, sino se está preparando para la división, la interfase. Y bueno, este gráfico se colocó aquí, ¿no? Fase G1, como te comenté, crecimiento celular, adquisición de nutrientes. Existe una alta síntesis de proteínas. Se duplican muchas estructuras, ¿está bien? Como por ejemplo, algunos organelos se duplican. Pero lo que no se duplica es el material genético. El material genético recién se duplica aquí, en la etapa S. Síntesis de ADN, por tal motivo se duplicarán los cromosomas en el futuro. Y en la G2 continúa el crecimiento celular, de repente no tanto como en G1, y pues se duplican algunas proteínas, un poco de síntesis. Y finalmente viene la etapa de división, que puede ser tanto meiosis como mitosis, pero lo cierto es que ya sea mitosis o meiosis, ambos presentan 4 fases: profase, metafase, anafase, telofase, la famosa PEMAT. ¿Está bien? PEMAT. Profase, metafase, anafase, telofase. Y te das cuenta pues que aquí la célula se divide y que aquí la célula se prepara para la división, la interfase. Siguiente pregunta: la migración de los cromosomas hacia el ecuador de la célula y como consecuencia la formación de una placa ocurre durante la... Bueno, entonces nuestra mente se concentra en esta palabra, la placa, la formación de una placa ecuatorial, y automáticamente entonces sabemos que durante el ciclo celular, por ejemplo, el momento en que se forma la placa ocurre aquí. Mira, ¿ve? Aquí hay una placa en la etapa de metafase. ¿Te das cuenta? Bueno, en este caso es meiosis. Recuerda que en meiosis hay 2 divisiones. La primera división se denomina meiosis 1 y la segunda división se denomina meiosis 2. Y en ambas se forma una placa. En meiosis 1 se forma una placa doble. Fíjate, doble. Es como si aquí hay una placa así y acá hay otra placa, una placa doble. Mientras que en meiosis 2 lo que se forma es una placa simple. ¿Te das cuenta? ¿Está bien? Ya está. Entonces, durante la división celular, ya sea meiosis o mitosis, en metafase se forma la placa ecuatorial. También línea ecuatorial a veces, no, pero es placa ecuatorial más que nada. Metafase. También recuerda que en metafase el cromosoma está en su máxima condensación. Siguiente pregunta: ¿cuál de los siguientes eventos caracterizan a la anafase mitótica? Te preguntan sobre la anafase mitótica. Bueno, vamos a poner pausa un momento. Bueno, vamos a continuar. Como dije, ¿cuál de los siguientes eventos caracterizan a la anafase mitótica? Bueno, este gráfico, como te comenté, corresponde a la meiosis, no a la mitosis. Sin embargo, se dice que la meiosis 2 es idéntico a la mitosis. ¿Está bien? La meiosis 2 es idéntico a la mitosis en lo que se refiere a los pasos. Entonces, si me preguntan en anafase mitótica, yo puedo analizar la meiosis 2. Me ubico en anafase, ¿está bien? Y me doy cuenta pues que ocurre la migración de cromátides hermanas. Por ejemplo, mira, te cuento. En meiosis 1, en anafase, lo que están migrando a los polos son cromosomas. Sin embargo, en meiosis 2, los que migran a los polos son cromátides hermanas. ¿Está bien? Bueno, ahora te voy a contar de forma bien breve qué es lo que pasa durante la división celular. Y para eso voy a usar el gráfico de la mitosis, que es más simple. En un inicio ocurre la profase, ¿cierto? Durante la profase, la carioteca, que es la estructura que envuelve al núcleo, se comienza a degradar. Apunta a eso. Durante profase se degrada la carioteca. ¿Está bien? Y luego los cromosomas, que ya habían comenzado a enrollarse,
se enrollan más, originándose pues esta famosa estructura que tú ya conoces en X. Luego los centrosomas viajan hacia los polos, ¿está bien? Los centrosomas viajan hacia los polos en profase. Luego en metafase los cromosomas están alineados en la placa ecuatorial y los centrosomas ya llegaron a los polos. A medida que los centrosomas viajaban a los polos, iban extendiendo unos hilitos denominado uso mitótico o también uso acromático. Entonces, cuando los centrosomas ya están en los polos, el uso mitótico o también llamado uso acromático ya está recontra extendido, y cada uso acromático está enchufado, está conectado a cada cromosoma. ¿Está bien? Acá se logra en metafase la máxima condensación de los cromosomas. El uso mitótico está bien desarrollado y los centrosomas están en los polos. Luego viene anafase. Durante anafase, este cromosoma que está aquí, que está conformado por dos cromátides hermanas, se comienza a separar. Entonces este cromosoma, cuando se separen las cromátides, se separan así. ¿Te das cuenta? Es como si por acá están jalándole y por acá están jalando. Es como si, por ejemplo, a ti te jalan por un brazo izquierdo y por tu brazo derecho te jala otra persona, entonces tú te rompes en dos. Igual también este cromosoma se rompe en dos y cada uno, que se denomina cromátide hermana, viaja hacia los polos, jalado por el centrosoma. En anafase entonces también comienza la citocinesis, que significa la división del citoplasma. Pero lo más importante de anafase es que están migrando las cromátides hermanas. ¿Está bien? Obviamente si es mitosis. Y luego pues en telofase termina la citocinesis, la carioteca se reorganiza la carioteca y lo que estaba condensado se descondensa, formando el ADN o cromatina. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que ocurre durante la mitosis. Si te das cuenta, es muy parecido a lo que ocurre durante la meiosis 2. En meiosis 2, en anafase, fíjate aquí, también están migrando cromátides hermanas. Mientras que en la meiosis 1, en anafase, los que migraban eran cromosomas enteritos. Bueno, entonces, por ese motivo decimos que en meiosis 2 sus eventos se parecen mucho a la mitosis. ¿Te das cuenta? Aquí está, mira. Metafase, por ejemplo, placa ecuatorial. Acá también metafase de meiosis 2, placa ecuatorial. Y luego se divide. Bueno, entonces, migración de las cromátides hermanas es lo que está ocurriendo en anafase mitótica. Siguiente pregunta. A diferencia de la mitosis, la meiosis se caracteriza por mitosis versus meiosis. Pregunta típica. Nosotros de forma práctica resumida diremos lo siguiente. En mitosis, a partir de la mamá se generan 2 hijas. Meiosis, a partir de la mamá se generan 4 hijas. En mitosis, las hijas son idénticas genéticamente a la mamá. En meiosis, las hijas son diferentes a la mamá. Tienen variabilidad. ¿Está bien? En mitosis ocurre una división normal, una profase, metafase, anafase, telofase. Mientras que en meiosis ocurre 2 divisiones. Por tal motivo se habla de meiosis 1 aquí y meiosis 2. ¿Está bien? Ya te comenté que la meiosis 2 es muy parecido a la mitosis en sí, en lo que se refiere a los procesos, ¿cierto? Migración de cromátides, placa ecuatorial simple, etc. Entonces, y finalmente, pues como te comenté, ¿no? Las hijas son idénticas a la mamá y tienen la misma carga genética, 2N2N. Mientras que aquí, en la meiosis, genera 4 hijas, las hijas son diferentes a la mamá y a la vez tienen la mitad de la carga cromosómica que la madre. Entonces, a diferencia de la mitosis, la meiosis se caracteriza porque la carga genética se reduce a la mitad de las hijas, ¿cierto? Las hijas tienen una carga N, que es la mitad de la carga que tenía la madre, que era 2N. ¿Está bien? Entonces la clave sería algo importante lo siguiente. La célula madre es esta en sí, fíjate, 2N igual a 4. Solo que esta célula madre pasó pues por la etapa S. En la etapa S se duplicó la cromatina
y pues cada cromatina ahora va a tener un palito más y pues te quedaría así, cromosomas. Pero al final, luego de la división, la hija queda así, ¿te das cuenta? ¿Ve? Igualito a la madre. Siguiente pregunta. El entrecruzamiento de cromosomas homólogos, conocido como crossing over, ocurre durante la... Esa pregunta es muy típica. Automáticamente nuestra mente se concentra en crossing over. Entonces, la mitosis se caracteriza porque las hijas no son variables, ¿cierto? Es decir, no existe recombinación. Si no existe recombinación, no existe crossing over. Entonces, la meiosis genera hijas variables, es decir, existe recombinación. Por lo tanto, durante la meiosis ocurre el crossing over. Pero la pregunta es, ¿en qué etapa de la meiosis ocurrirá ese evento? Y pues la respuesta es que ocurre durante la profase, ¿está bien? Durante la profase aquí, en esta primera etapa, ocurre el crossing over. ¿Qué será el crossing over? Pues es pues el intercambio de material genético entre cromosomas homólogos. Recuerda que un cromosoma homólogo, un par de cromosomas homólogos, es uno de papá y uno de mamá. Y durante el crossing over pues intercambian información. De tal manera que los hijos sacan variables. ¿Está bien? Un evento muy importante, crossing over durante la profase de la meiosis 1. ¿Está bien? Crossing over nuevamente, crossing over durante la profase de la meiosis 1 de la meiosis general. No existe crossing over en la mitosis. Siguiente pregunta. La reducción progresiva del número de quiasmas se observa durante... Bueno, aquí también, muchachos, es decir, mira, te cuento. Si bien es cierto, la meiosis está formado por meiosis 1 y meiosis 2, y como te dije, la meiosis 2 es muy parecido a la mitosis. La meiosis 1 también tiene pues profase, metafase, anafase y telofase. Sin embargo, la profase es la etapa más compleja. Aquí es donde van a aparecer muchos nombres. Por ejemplo, como te comenté, el crossing over. Y aquí también durante la profase, muchachos, ocurre pues la reducción progresiva del número de quiasmas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la profase. Aquí está, mira, profase 1 de la meiosis 1. Lo que aquí estaba de forma simple, así pequeñito, profase 1, pequeñito, ahora está hacia aquí, más extenso. Fíjate. ¿Ves? Entonces, la mnemotecnia es esta, ¿no? Le sigo a Paquita día a día. Vamos a poner pausa un momento. Vamos a poner pausa. Bueno, continuamos. Como te comenté, aquí tenemos la profase 1. Aquí tenemos las etapas, ¿no? Leptonemo, cigoteno, paquiteno, diploteno y cinesis. Te decía que la mnemotecnia es le sigo a Paquita día a día. Le sigo a Paquita día a día. Le de leptonemo, sigo de cigoteno, Paquita de paquiteno, día de diploteno y día a día de diacinesis. Bueno, las palabras clave son lo siguiente. Mira, fíjate aquí. Durante el leptonemo, lo que pasa es que la envoltura nuclear va a comenzar pues a degradarse, ¿no? Se comienza a degradar la envoltura nuclear. ¿Está bien? Y los cromosomas que estaban así, ¿no? Ya comienzan ya pues a enrollarse más todavía. ¿Está bien? Durante el cigoteno, acá es muy importante, apúntalo, durante el cigoteno ocurre la sinapsis. Los cromosomas homólogos se comienzan a juntar, se comienzan a empalmarse, ¿está bien? Se comienzan a empalmar, a juntar. También se llama también aparear, ¿no? Pero más que nada se empalman, ¿no? Es como si, imagínate que coge tu mano derecha y tu mano izquierda y júntalos. Entonces esa palmada, ¿cierto? Esa unión es como la sinapsis. Ya se está preparando para la siguiente etapa, que vendría a ser el paquiteno. Entonces una vez que están unidas así, viene el crossing over que te comenté. Entonces durante el paquiteno ocurre el crossing over. Y aquí pues se intercambia información genética. ¿Está bien? Recombinación genética, crossing over. Luego pues viene el diploteno. Una vez que ya se recombinaron, tienen que separarse. Pero cuando se separan, generan puntos de unión, donde justamente ocurre pues la recombinación. A esos puntos de unión se le denomina quiasmas. Entonces durante el diploteno aparece quiasmas. ¿Está bien? Quiasmas. Y entonces los quiasmas, a medida que se van separando los cromosomas,
los quiasmas se van desapareciendo. Y finalmente, pues durante la cinesis, ¿no?, termina la degradación de la carioteca y pues ya está la recombinación y los cromosomas están listos para dirigirse a metafase. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, la reducción progresiva del número de quiasmas, obviamente los quiasmas aparecen en diploteno y comienzan a reducirse, obviamente porque ya los cromosomas se están separando. Entonces, palabras claves: cigoteno, sinapsis; paquiteno, crossing over; diploteno, quiasmas. Y todo eso ocurre durante la profase 1 de la meiosis 1. Siguiente pregunta: ¿cuál es la posible consecuencia del desarrollo anormal en la anafase meiótica? Como te comenté, vamos a hacer uso de las siguientes diapositivas. Durante la anafase, aquí está, fíjate aquí, parece que no sale, no está saliendo, ¿no? Entonces vamos a continuar. Ya, aquí está, durante la anafase, ¿cierto?, ocurre la migración de cromátides hermanas o también de cromosomas, si es meiosis 1. Entonces, ¿cuál será un inconveniente de la anafase? Es la siguiente, fíjate aquí. Aquí está. Aquí tenemos la meiosis 1. O sea, te digo algo. Este inconveniente de una mala segregación, de una mala división, puede ocurrir tanto en meiosis 1 como en meiosis 2. Sin embargo, es más probable, según estudios, que esa mala división en anafase ocurre en meiosis 2. Pero, ojo, ocurre en ambos. Si la pregunta te pregunta en ambos, si la pregunta te dice la mala segregación, la famosa no disyunción, ocurre solamente en meiosis 2, falso. Solamente en uno, falso. Ocurre en dos. En las dos etapas ocurre. Porque en las dos anafases, ya sea la anafase de meiosis 1 o la anafase de meiosis 2, en ambos hay probabilidad de que se separe mal. Por ejemplo, acá tenemos la meiosis 1, todo ok, pero en la meiosis 2, fíjate, durante la separación anafase, cuando migran los cromátides, aquí están migrando de forma incorrecta. ¿Te das cuenta? Acá migran normal y aquí incorrecto. Luego recuerdas tú que van a hacer citocinesis. Entonces de aquí se va a originar una célula, de aquí otra célula. Entonces de aquí está la primera célula que se origina, normal, todo ok. Aquí está la segunda célula, todo ok. Pero aquí esta célula va a tener 3 cromosomas. Y de aquí esta célula va a tener un solo cromosoma. Recordemos que durante meiosis lo que se origina son gametos. ¿Está bien? La meiosis origina gametos, mientras que la mitosis no. Entonces cada uno será un gameto. Y los gametos, pues, al momento de fecundar al óvulo, por ejemplo, te va a generar un cigoto. El cigoto va a generar al individuo adulto. Entonces ese individuo adulto presentará en su estructura un cromosoma extra. Y aquí pues me generará la trisomía de par 21, por ejemplo. O también puede ser que este gameto fusione, se fecunde con el óvulo y me genere un cigoto que cuando nazca el individuo me generará una mujer con síndrome de Turner por ausencia de un cromosoma X. Entonces a esto se llama pues las famosas aneuploidías, ¿está bien? Aneuploidías, que se originan por una mala división meiótica durante la anafase y al cual pues se le llama la famosa digámoslo, el famoso evento perjudicial, ¿no?, denominado la no disyunción. Este evento, este fenómeno, la no disyunción, hace que se divida mal, ¿está bien? Entonces, clave dado 21, ¿cuál es la probabilidad de obtener descendientes híbridos a partir del cruce de progenitores portadores de un alelo letal? Bueno, acá fíjate, acá está un alelo normal, y bueno, en todo caso, si tú todavía no sabes genética, entonces fíjate, aquí está el progenitor, ¿está bien? El progenitor. Aquí está otro progenitor. Este progenitor, fíjate, es normal para este alelo, pero para esto es un portador. Acá también este progenitor que está generando estos gametos genera este gameto normal y genera este gameto portador.
Si no existiera este, este logo, entonces sería una persona normal. Acá también. Pero acá te indican que el cruce debe ser de dos progenitores portadores. Portadores. Entonces, yo no coloco A, sino coloco A. Y acá la I me indica que está portando. ¿Está bien? Ese alelo letal. Acá también, la mujer de repente, normal aquí, pero aquí está portando el alelo letal. Entonces, la mujer y el varón van a tener un hijo, ¿no? Van a formar gametos. ¿Y cuál sería la probabilidad de obtener descendientes híbridos a partir de ello? Entonces, haces el cruce y te das cuenta pues que aquí el hijo sale normal, A con A te queda así. Aquí no, mira, acá el hijo sale portador. Acá también el hijo del cruce portador. Y finalmente el último hijo sale con ambos alelos letales. Y pues si ambos son alelos letales, muere. En cambio, si es portador, vive. Y si no tiene nada, también vive. Entonces, la probabilidad de tener descendientes híbridos son un medio. Esos dos son los descendientes. Y son híbridos. ¿Por qué son híbridos? Porque tienen un normal y un letal. En cambio, acá son dos letales y acá son dos normales. A estos dos no son híbridos, no se les considera híbridos. Ellos tampoco no son híbridos. Ellos son híbridos, son distintos. Es como por ejemplo te dicen, no, tienes un motor híbrido porque funciona con gasolina y también con gas, es híbrido, dos distintos. Y pues si todo es 100%, ¿cierto? La mitad es 50%, un medio. Siguiente pregunta, ¿en qué proporción se encuentran los descendientes con dos fenotipos recesivos a partir del cruce de híbrido? Muy famosa esa pregunta, ¿no? Aquí tenemos el cruce de híbrido, ¿está bien? Recuerda que si se está evaluando dos caracteres, se utiliza dos letras, ¿sí? Si se está evaluando un solo carácter, una sola letra. Entonces aquí tenemos dos caracteres, por tal motivo es dihíbrido, dos caracteres. Y pues de aquí me indica pues los fenotipos y también alelos recesivos, ¿está bien? Entonces fenotipos recesivos a partir de un cruce de híbrido es 1/16, solamente uno. Aquí te recomiendo que aprendas el famoso 1, 3, 3, 9, ¿está bien? 1, 3, obviamente 1 es él. Luego 3 son ellos de acá, mira, 3. Luego 3 de acá los moraditos y 9 son los de color naranja. 1, 3, 3, 9. Son las posibles diferencias en fenotipo que te puede dar, ¿está bien? Siguiente pregunta, si se observa el nacimiento de un niño con eritroblastosis, se puede afirmar que ¿qué será la eritroblastosis? Mira, a ver, la mayor parte de los seres humanos en su sangre tienen una proteína. Escucha, la mayor parte de los seres humanos en su sangre tienen una proteína especial. A esa proteína especial le han denominado el factor RH. ¿Está bien? Entonces, no pasa nada si tú tienes un hijo con una persona, ¿no? Pero sin embargo, hay pocas personas, por ejemplo en China, me parece, según he estado investigando, en China solamente el 1% de personas no tienen esa proteína. Pero el 99% de chinos sí tienen la proteína. En Estados Unidos es el 85%. Entonces, si tú tienes la proteína, quiere decir que tú tienes RH positivo, tienes ese antígeno. Pero si tú no tienes la proteína, entonces eres ausente de proteína, entonces eres negativo para la proteína, entonces eres RH negativo, lo cual es muy difícil. Entonces aquí por ejemplo está una mamá, la mamá es RH negativo, es decir, no tiene la proteína, es negativo para la proteína. Sin embargo, el hijo, porque el papá fue positivo, el hijo puede nacer pues con RH positivo, o sea, no tiene tiene la proteína. Y si bien es cierto, la sangre del bebé y la mamá nunca entran en contacto, salvo durante el parto o de repente en otra actividad, ¿no? Pero lo normal es que no entren en contacto, pero durante el parto sí pueden entrar en contacto. En ese entonces la sangre del bebé fluye hacia la mamá, y como la sangre del bebé tiene la proteína, porque el bebé es positivo, entonces
la mamá genera anticuerpos para esa proteína. ¿Está bien? Y entonces los anticuerpos ahora pueden dirigirse al bebé, ¿no? Y comienzan a atacar al bebé, causando pues por ejemplo la famosa anemia hemolítica o también la ictericia. ¿Está bien? Ya, bueno, entonces digámoslo así de forma práctica, durante la eritroblastosis, la mamá inconscientemente, de forma sin querer queriendo se puede decir, no va a comenzar a atacar a su propio hijo. ¿Está bien? Entonces por eso se recomienda que las mujeres que son RH negativos tengan un brazalete, ¿no? Que les indique que son negativos, o tengan una hoja, ¿no? De tal manera que se hagan estudios para ver pues si el bebé adquirió el factor positivo o negativo. Si el bebé fuera negativo no pasa nada. Está bien, no pasa nada. Y el factor de RH es muy distinto a lo que tú conoces de sangre tipo A, tipo B. Tú puedes tener tipo A, ¿no? Pero el factor de RH, como te comen, es una proteína que está en la sangre. Bueno, entonces, y obviamente este caso se manifiesta cuando la persona es recesivo para ambos. Es recesivo. O sea, si es R mayúscula, R minúscula, está bien, no tendrá pues ese, esa consecuencia. Si es R mayúscula tampoco. Entonces tiene que ser recesivo para que se manifieste esa patología, ¿no? La madre tiene que ser recesiva. Finalmente, la 24, ¿cuál de las siguientes es una condición necesaria para que una mujer sufra de daltonismo? Para que una mujer sufra de daltonismo, fíjate aquí, para comenzar, el daltonismo es una herencia ligada al sexo. Es decir, solamente ataca o está presente en los cromosomas sexuales, no está presente en los cromosomas somáticos. El daltonismo es la dificultad para poder diferenciar entre los colores, sobre todo color verde y rojo. Y eso se refiere o se debe a que en los ojos nosotros tenemos unas células denominadas células de cono y células de bastón. Las células de cono, de bastón, son muy importantes porque recepcionan la luz y nos dan la idea en el cerebro de color rojo, amarillo, no azul. Entonces, si las células de bastón y células de cono están trabajando mal o no están presentes, entonces no podemos interpretar los colores. ¿Está bien? Entonces, es el daltonismo. El daltonismo. Entonces, fíjate aquí. La mujer es XX, ¿cierto? Cromosomas sexuales. Entonces, imaginemos que H es el gen para visión normal y H minúscula es para daltonismo, ¿está bien? H mayúscula para visión normal y H minúscula para daltonismo. Entonces, una mujer normal, por ejemplo, tiene así, ¿no? XXHH, visión normal. Una mujer portadora tendrá pues XX, H mayúscula, H minúscula. Es decir, la mujer tiene el alelo, el gen para el daltonismo, pero no manifiesta daltonismo. ¿Está bien? Ya que para que la mujer sea daltónica, ambos tienen que ser recesivos. Entonces se dice que la mujer es portadora. ¿Está bien? En el caso del hombre, fíjate acá, en el caso del hombre, un hombre normal es así, XY, H mayúscula. Sin embargo, basta que el H mayúscula pase a minúscula, el hombre sería hemofílico. ¿Está bien? Porque dijimos que el gen que causa daltonismo, este alelo, está presente solamente en el cromosoma X, no afecta al cromosoma Y. Entonces, en conclusión, para que la mujer sea daltónica, tiene que tener XX minúscula minúscula. Si la mujer solamente tiene un minúscula, entonces la mujer es portadora, más no daltónica. En cambio, en el caso del hombre, basta que tenga un recesivo y ya será daltónico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una mujer que es portadora. Aquí está XX, mayúscula, minúscula, es portadora la mujer. No es daltónica, o sea, puede diferenciar bien los colores. Y aquí tenemos un hombre normal. La mujer genera gametos, el hombre también. Y pues aquí se va este alelo aquí también. Ocurre la segregación, ¿no? La ley de Mendel. Y luego pues los gametos se ubican acá y acá, pues, ¿no? Finalmente cruzas y te das cuenta pues que un hijo
nacerá pues normal, ¿ven? Es mujer en todo caso, es XX mujer. Acá también otra mujer, la mujer aquí sale portadora, ¿ve? La hija que va a nacer en el futuro es XX y es portadora. Normal en ambos casos, acá es normal y acá es portadora, pero ambos no tienen problemas de daltonismo. En el caso de los hombres que van a nacer, este varón que está aquí es normal, ¿no? Pero el varón que está aquí es daltónico. Entonces, la probabilidad, escucha bien, mira, la probabilidad de que el hijo salga daltónico cuando se cruza una mujer portadora con un hombre normal es del 25%. Existe el 25% de probabilidad de que al tener un hijo, una mujer normal, portadora, perdón, y un hombre normal, su hijo nazca daltónico. Y existe un 75% que su hijo no nazca con daltonismo. ¿Está bien? Bueno chicos, eso fue todo por ahora. Luego venimos con el tercer repaso. Gracias por tu atención.